En el año 2007 la situación para Transformers era algo distinta a la que tenemos ahora. La serie clásica ya hacía más de 20 años que se había estrenado, y las numerosas series que salieron después habían intentado modernizar o cambiar algunos aspectos. Esto no era malo, pues en varios casos salieron series que eran muy buenas. Sin embargo, por el uso del CGI de la época, que pues era muy experimental, varias secuencias que tenían estas series no envejecieron del todo bien. Necesitaban adaptarse a un nuevo estilo, y con la llegada de la primera película de Michael Bay, el nombre de la franquicia se había potenciado. El éxito de esa película había puesto en la mira a nuevos fanáticos que querían más de los robots parlantes, y para su suerte tenían una serie que para ese año iba a estrenarse. Transformers Animated fue estrenada a finales del 2007, para aprovechar el boom de la primera película, armando un grupo de Autobots que tendrían que resolver diversos problemas en la Tierra. Volveríamos a ver la guerra entre Autobots y Decepticons, pero esta vez desde un punto muy adelantado en el conflicto, donde los Autobots parecían haber ganado la guerra, y aunque tendríamos personajes icónicos, pronto veríamos que todo era muy distinto a lo usual. Sería producida por Cartoon Network y Hasbro, animada en colaboración con varios estudios japoneses, y así es como se le daría vida al proyecto que lamentablemente terminó mal. Esto es Transformers Animated, la serie que tuvo mala suerte. La serie comenzaría en algo bastante simple. Tendríamos un grupo de mineros trabajando para conseguir recursos para Cybertron, un planeta que había sido sacudido por una guerra en el pasado, de la cual de los dos bandos el de los Decepticons había sido el perdedor, siendo que los Autobots ahora lideraban el mundo. Aún así, ciertas cosas habían pasado, lo que había llevado a nuestro grupo protagonista a su situación actual, pero sus historias eran contadas después. Teníamos a Bulkhead, un grandulón algo torpe pero de buen corazón. Bumblebee era un tipo rebelde que tenía muchas ocurrencias. Ratchet, el médico del equipo que ya estaba pasadito de años. Prowl, un ciber ninja que les ayudaba en su trabajo. Y Optimus Prime, el líder del escuadrón que tenía aires de grandeza. Todo iría bastante normal en la vida del grupo, sin embargo, un día se toparían con una pieza muy importante, que vendría siendo el Allspark. Este objeto era muy importante, pues se decía que almacenaba la energía de todos los cibertronianos, pudiendo dar vida o poder. El grupo le informaría de esto a sus superiores, donde estaban el vendehumo y el castroso, digo Ultra Magnus y Sentinel Prime. Estos les dirán que regresen a Cybertron, aunque también había otra cuestión. Parecía que una nave Decepticon estaba cerca, aunque supuestamente estaba abandonada y era poco probable que esa facción anduviera por el territorio Autobot. Vaya, pues resulta que se equivocaron, porque esa nave sí tenía pasajeros, peligrosos robots que mencionaremos luego. Por ahora nos concentraremos en dos: Starscream, un ególatra muy desleal, y el peor de todos, Megatron, el líder de los Decepticons. Este planeaba abordar la nave Autobot porque se había enterado de una fuente de energía enorme, el Allspark, claro. Pero antes de eso era traicionado por Starscream, plantándole una bomba. Nunca me hubiera imaginado que Starscream traicionaría a Megatron. Eso es algo nunca antes visto. Megatron era muy fuerte, por lo que era imposible que lo vencieran en ese momento. Sin embargo, el plan de Starscream dejaría herido a su líder, dándole una oportunidad a los Autobots de escapar por un puente espacial, lo que los llevaría a un planeta desconocido. Adivinen, ¿cuál es? La Tierra, claro. Megatron caería en un campo siendo encontrado por un joven, mientras que los Autobots caerían en un lago, donde quedarían en éxtasis por mucho tiempo. En serio, pasarían 50 años desde entonces, ya en la década de los 2050, donde veríamos una ciudad futurista llena de tecnología avanzada. Esta sería Detroit, donde viviría un gran inventor. La empresa Sumdac se había convertido en el principal productor tecnológico de la ciudad, y es que mucha de la tecnología venía de aquí, incluso algunas cosas que no estaban del todo terminadas, como la nanotecnología, nanorobots que sin querer terminarían siendo todo un problema. Mira qué casualidad que justo los Autobots irían despertando de su hipersueño, saliendo a la superficie para explorar la zona, encontrándose con todo el drama humano que había ahí. Los Autobots ayudarían a las personas, pues parecía que las pobres criaturitas no podían con sus problemas. Ahí serían vistos por todos y los nombrarían héroes de Detroit, aunque también conocerían a una niña. Ella era Sari. Sari se apegaría a Bumblebee, por lo que la terminaría llevando a la nave Autobot como su mascota, pero nadie se esperaba que al acercarse al Allspark terminaría obteniendo una llave que podría curar a los Cybertronianos y demás cosas. Parecía que todo iría bien de ahora en adelante. Sin embargo, Starscream había llegado al planeta para buscar el ansiado Allspark, y aunque daría problemas por todos lados, teniendo una batalla desastrosa contra los Autobots, Optimus y el resto lo derrotarían apenas, salvando el día nuevamente y asentando sus vidas en la ciudad para el resto de la serie.
Esta serie en especial funciona de una manera clásica. Ya saben, el típico modo episódico donde en cada episodio veremos partes pequeñas del pasado de los personajes, mientras resuelven un problema del día. Todo para llegar a un gran conflicto más lineal al final de la temporada. Y es que aunque todo parecía ir de lo mejor, la verdad es que el científico Sumdac escondía un terrible secreto. Y es que aún conservaba la cabeza de Megatron desde su aterrizaje en la Tierra. Esto traería problemas, pues Megatron se reactivaría manipulando al científico con que era un Autobot que no quería ser visto así. Y como el tipo se sentía culpable de usarlo todos estos años, decidiría ayudarlo. Con el pasar de los episodios veríamos a más Decepticons llegar por sus propias intenciones, como Blitzwing y Locknot, que se infiltrarían en la Tierra y con la fe ciega del grandote seguirían algunos pasos ordenados por Megatron. Y mira que de por sí en esta serie los Decepticons están rotísimos y solo Starscream ya le ocasionaba problemas a los Autobots, así que ahora tener a dos no era muy sencillo para nuestros robots. Aún así logran derrotarlos, para así encontrarse con el mismo Starscream. Esto sería un problema luego. También habían otros enemigos sueltos en la Tierra, como Black Arachnia, una mujer que tenía un pasado con Optimus, pues ella solía ser conocida como Elita One, quien junto a Sentinel y Optimus eran un equipo, pero después de un ataque de arañas alienígenas, esta se convertiría en un mutante con mucho odio. Optimus no era el único con un pasado trágico, pues incluso Ratchet tenía sus problemas con un cazarrecompensas llamado Lockdown, ese tipo que vimos en la cuarta película de Michael Bay, pues en el pasado ambos, él y una fembot llamada Arcee, sufrieron su tortura. Aún así, el viejo es muy terco para morir, superando sus miedos y venciendo a Lockdown de una vez por todas. A Sari le regalan un robot por su cumpleaños que con la manipulación de Megatron y las constantes mejoras de la llave de la niña se terminaría transformando en Soundwave. Igual Bullhead lo acabaría de un solo golpe. Megatron seguiría intentando complicar las vidas de los Autobots, haciendo que Sumdac crea los Dinobots, quienes terminarían saliéndose de control, causando problemas por doquier. Sin embargo, al final se quedarían en una isla ocultos con ayuda de Prowl. Al menos volvimos a ver al bueno de Grimlock. ¿Cómo te quiero, Grimlock? Hey, a mí, Grimlock, no gustarme los besos, yo ser muy macho. Aún así, la serie también metería a villanos humanos. Estos no serían muy importantes y realmente tienen de los episodios menos interesantes, pero igual aquí están. Teníamos a Nanosec, un velocista que mientras más corre más envejece. Headmaster, un tipo que usa cabezas robots para controlar toda la tecnología. Meltdown, un tipo lleno de ácido y desechos tóxicos que es peligroso para los cybertronianos. Y habían demás personajes que, como dije, no serán muy importantes, la verdad. En esta serie estaremos acompañados de un estilo de animación muy particular, e incluso en muchas ocasiones puede que les recuerde a cosas como Ben 10 Omniverse o Los Jóvenes Titanes, y es que tuvieron el mismo diseñador de personajes. Este sujeto estuvo a cargo de los diseños de esta serie, dándole a los robots un estilo más caricaturesco. Y ya en términos generales, la serie sabe usar estos diseños para darnos peleas mejor animadas, aunque honestamente sí hay veces donde la animación deja mucho que desear, haciendo a los robots muy estáticos en sus peleas, pero en otras se lucen. Incluso en ocasiones vemos la mano de obra japonesa, como en las transformaciones que destacan por su uso de brillos y fluidez, justo como en su opening japonés, que sí tiene mucho de esto. Y ya en cuanto al humor, que es de las cosas que más destacan en la serie, sí es verdad que contamos con un tono mucho más animado y de caricatura que en otras adaptaciones de Transformers, pero tampoco es que esto sea malo, va con los diseños, las personalidades de los robots, de su ambiente, y creo que le da su propia identidad a esta serie. Tampoco es que no tengamos momentos más tensos o serios, si hay escenas que muestran mayor seriedad o un escenario más trágico para los personajes. Sin embargo, la comedia y vaya lo animado que está todo abunda en esta serie. Pasarás un buen rato aquí aún con personajes pesados como Sentinel Prime. Igual las cosas estaban a punto de complicarse todavía más, y es que luego de varios capítulos con Megatron intentando tomar el control, finalmente todo se ordena a su favor, pues los Autobots, al ver que su presencia ahí estaba poniendo en peligro a la Tierra, deciden que es momento de irse, quitándole su llave a Sari y yendo a buscar a los Dinobots para que sean sus aliados. Porque sí, Prowl y Bullhead le habían ocultado a Optimus que estos seguían vivos. Igual todo sale mal porque los Decepticons le roban la llave a Ratchet, los Dinobots no quieren ayudar a los Autobots y los villanos al fin encuentran la cabeza de Megatron, y junto al cuerpo que el doctor le había estado construyendo y la llave de Sari es que Megatron vuelve a estar completo. Los Autobots llegan para enfrentarlo, pero ninguno de ellos puede hacerle frente. Recordemos que
que los Decepticons están rotísimos en esta serie y aparte son gigantes. Starscream intentaría volver a unirse a Megatron, pero el grandote recordaba lo que le hizo, por lo que decide matarlo. Adiós Starscream. Por otro lado, Sari había sido secuestrada por Black Arachnia, llevándola hasta la base Autobot, pero Ratchet activaría la nave para salvar a la niña y deshacerse de la araña. Igual los Decepticons estaban en busca de Lulzpark, por lo que no tardarían en llegar. Allí tendríamos el combate definitivo entre Autobots y Decepticons. Y con un poco de motivación, Bulkhead vencería a Lucknut, Bumblebee haría que Blitzwing se autoderrote y Optimus iría por el último, Megatron. Y aunque uno esperaría una pelea más pareja, la diferencia de poderes entre estos dos era enorme. Optimus era casi derrotado de no ser por la ayuda de sus aliados humanos. Y aunque Megatron ya estaba obteniendo el poder de Lulzpark, con ayuda de la llave de Sari sobrecargarían al Decepticon, haciéndolo estallar. Miles de pedazos de Lulzpark eran esparcidos por la Tierra. Los Autobots habían ganado, todos contentos, todos felices. Pero lo malo era que Megatron había sobrevivido y se había llevado consigo al padre de Sari. Esta historia continuará. De inmediato. Resulta que después de todo el desastre, la guardia de élite de Cybertron finalmente llegaría a la Tierra para ver la situación. Ahí estaban Jazz, Sentinel Castroso Prime y Ultra Magnus. Estos se sorprenderían al saber que el Allspark había sido esparcido por todo el planeta, planeando un castigo para Optimus y compañía, pues pensaban que todo el tema de los Decepticons era una excusa para su fracaso, y que ya no había ninguno en la Tierra. Igual pasarían algunos episodios donde veríamos a la guardia conocer a los humanos y sus enemigos, y aunque habrían momentos graciosos donde Sentinel era humillado al fin, igualmente parecía que nada podría cambiar al duro robot. En serio que Sentinel en esta serie es el personaje que más odio. Es irritante, presumido, arrogante, siempre cree que tiene la razón y está súper enfocado en hacerle la vida imposible a Optimus. Y aunque pareciera que habrán momentos que lo van a desarrollar, la verdad es que este tipo va a terminar casi igual de odioso que como empezó. Supongo que está en sus genes ser siempre un maldito en todas sus adaptaciones. Pero bueno, era momento de irse a Cybertron, ya que supuestamente no habían más Decepticons en la Tierra. Y aunque Optimus avisaba de que la amenaza seguía allí, Ultra Magnus ordenaba que callaran el rumor de que Megatron había vuelto, ya que este estaba motivando a los Decepticons de toda la galaxia a salir de sus escondites. Igual poco les quedaría de duda en cuanto vieran a Starscream atacando la ciudad. Pero, ¿cómo es que este tipo estaba vivo? Pues fíjate que te cuento que el tipo sí había muerto, pero cuando el Allspark explotó, un pedazo de este llegó a Starscream, reviviéndolo. Por eso mismo el tipo iría a buscar venganza contra Megatron, pero sería derrotado decenas de veces, siendo siempre revivido por el fragmento. Era inmortal, pero no era fuerte. Por eso iría en busca de más fragmentos para obtener sus poderes, siendo ahí que se encontraría con los Autobots, derrotando a Ultra Magnus de un golpe por distraído. Claro, tanto poder hace rato para ser derrotado en una pelea real. Esperemos verlo lucirse en el futuro. Lo hará, ¿no? Igual Starscream sería derrotado por Optimus y Sentinel, acabando con los planes del Decepticon por ahora. Los Autobots se quedarían en la Tierra, pues ahora debían buscar el resto de los fragmentos, así como defender el planeta de los Decepticons. Todo mientras estos obligaban al Dr. Sumdac a construirles un puente espacial, que por cierto, por su ausencia, Sari había tenido que encargarse de su empresa, siendo sacada del negocio rápidamente, pues resulta que no había ningún registro de su existencia. Igual en esta temporada conoceríamos a más personajes, como los Constructicons, que a veces parecen buenos, a veces malos, pero ellos solo quieren beber aceite. También uno de los fragmentos del Allspark le termina dando vida a un montón de basura, creando un ser llamado Wreck-Gar. Este tipo puede ser o un desastre o un héroe, depende del mood. También veríamos la gran junta de villanos humanos, comandados por un contrabandista con cara de gato llamado Swindle. Eso no llegará a nada. Sin embargo, también estaban pasando cosas que construirían el final de la serie, como Starscream, quien había construido un ejército de clones que agarraban parte de su personalidad. Incluso un clon resultó ser femenino, así que saquen sus conclusiones ustedes. Bumblebee seguía de rebelde teniendo carreras ilegales donde se vería un auto azul super veloz, y Black Arachnia haría alianza con el señor Ácido, quien según podía arreglarla, pero al final la traiciona y Optimus tiene que ir a salvarla para verla escapar de nuevo. Todo muy loco. Pero bien que traía loquito al pobre Grimlock. Sí, el Dino nomás quería cruzar tuercas con ella. Sí, y en otra parte volveríamos a ver a Lockdown, pero no llegaría muy lejos, aunque Prowl ahora tendría una ropa buenarda, y así la segunda temporada tendría más y más aventuras pequeñas. Esta temporada es más corta, pero nos sirve para ver algunos aspectos extra del pasado de algunos personajes, como lo veremos ahora, pues tocaba recordar la época donde Bumblebee y Bulkhead asistieron a la Academia Autobot. Bumblebee quería ser parte de la Guardia de Elite, mientras que Bulkhead solo quería ser un
un constructor de puentes. Allí conoceríamos a Longarm, a Ironhide y a Wasp, que era como Bumblebee pero más malote. Y bien que Bumblebee no se llevaba bien con Bullhead, ya que lo veía como un peso en su carrera. Pero cuando descubre que hay un traidor infiltrado en la academia, este termina haciendo de todo para exhibirlo, estando seguro de que se trataba de Wasp por su actitud prepotente. Bien que al final planta pruebas y arrestan a Wasp, y en el camino también aprende a valorar a Bullhead, salvándolo de una expulsión por dañar a Sentinel en una práctica, siendo así castigado, siendo enviado junto a Bullhead como minero al equipo que vimos al inicio de la serie. Lo malo es que el traidor nunca había sido Wasp, sino que era Longarm, o mejor dicho, Shockwave para los amigos, un Decepticon infiltrado para escalar rangos y así dejar la vía libre a Cybertron para una futura invasión. Para eso es que Megatron tenía capturado al Dr. Somdak para que le construyera ese puente que los llevaría a Cybertron. Sin embargo, ni con los Constructicons podían hacerlo aún, por lo que tocaba secuestrar a un experto en puentes, o sea, a Bullhead. De todo esto los Autobots se enteran gracias al auto azul de antes, quien en realidad era un Autobot llamado Blur. Este les cuenta lo que está pasando y así van todos juntos para detener a Megatron. Lo malo es que Starscream también tenía planeado atacar ese día, por lo que todos los bandos se juntan en la cueva para la batalla final. Sin embargo, las cosas salen mal para casi todos, con Blur teletransportado a quién sabe dónde. Starscream es derrotado de nuevo y sus clones se vuelven sirvientes de Megatron. Asimismo, Shockwave le revela la verdad a Bumblebee, así súper confiado de que nadie escaparía. Y es que era cierto, los Autobots estaban perdidos, o lo estarían de no ser porque Ratchet tenía un arma secreta. Y es que resultaba que la nave de los Autobots en realidad era un antiguo robot creado para eliminar a los Decepticons, y con la ayuda de la llave de Sari volvería a estar activo. Su nombre era Omega Supreme. Este salva el día, pero la explosión del puente hace que varios sean atraídos, incluido el propio Mega Robot. La cabeza de Starscream y Megatron quedan flotando en el espacio infinito, mientras que los Autobots habían completado una misión más, no sin descubrir que Sari en realidad no era una humana. Así terminaba la segunda temporada. Ahora en la tercera temporada las cosas habían cambiado, comenzando por el doblaje, que pasaría de ser producido en Chile a Colombia, lo cual no necesariamente debía ser malo, pero ya para este punto todos estábamos acostumbrados a las voces de los personajes, y este cambio vaya que me quitó un poco del optimismo por esta temporada, peor aún cuando vi que realmente este nuevo doblaje era pésimo. La mitad de los personajes son hechos por el mismo actor, algunos personajes masculinos son doblados por mujeres porque ya no habían más actores disponibles. La pronunciación de los nombres de algunos personajes es horrible. O sea, en vez de decir Bumblebee, ahora dicen Wasp y Robot Bumble son muy similares. Soy el verdadero Bumble. Este nuevo doblaje es bastante malo, y yo sé que Colombia ha hecho doblajes con más calidad, pero este en específico es malísimo. Si saben inglés, vean esta temporada en este idioma, porque en latino es terrible. El Dr. Somdak recuperaría su empresa, pero ahora Sari estaba enojada, pues le habían mentido toda su vida y el profesor nomás no tenía explicaciones para lo que era exactamente. Según un día, un cuerpo simplemente apareció y en cuanto él lo tocó, tomó la forma de Sari, por lo que ella era una protoforma. Sin embargo, luego de ser atacados por el tipo de las cabezas con el cuerpo de Starscream, ellos finalmente se reconcilian, pues después de todo, él la había cuidado desde entonces. Por su parte, Ratchet sigue teniendo más recuerdos de la guerra como la construcción de Omega Supreme, y todo el tema de Arcee de nuevo. Ahora que lo pienso, en este punto la Arcee debe ser casi igual de vieja que Ratchet, ¿no? Hablando de edad, Sari quería ayudar a los Autobots con sus nuevas habilidades robóticas, por lo que usa la llave en ella misma para mejorarse y así con una transformación fachera es que llega a la pubertad. Pero eso no saldría bien porque con tanto poder ella se saldría de control, teniendo que hacerle daño para detenerla. Por suerte Ratchet era un buen médico, por lo que le logran salvar la vida. También los Constructicons son contratados para arreglar el laboratorio del Dr. Somdak. Un fragmento del Allspark le da vida a un nuevo robot, que ahora sería el líder de esta facción, volviendo malos a los Constructicons de nuevo. Pero pues bueno, como siempre los Autobots los detienen. Pero el asunto había escalado muchísimo, ya que en Cybertron los Autobots y los Decepticons habían estado combatiendo, mostrando la superioridad de los robots malvados. Mira nomás al Hot Rod, que se muere de una. Para empeorar la situación, Blur, luego de escapar de los clones de Starscream restantes, iría a reportar lo sucedido para ser atacado por Shockwave y finalmente eliminado. Adiós, velocista, que te hagas uno con la chispa. Ahora que Blair era un cubito, Shockwave tenía vía libre para seguir sus planes, dejando herido a Ultra Magnus.
¡Ya valió madres! Mientras tanto, Sentinel intentaría ganar puntos capturando Decepticons, y aunque pareciera extraño que él solo pudiera con tantos, en realidad es que estaba trabajando junto a Lockdown, un tipo que obviamente termina traicionando a Sentinel, pero gracias a Optimus este sobrevive. También junto a sus soldados Jetstorm y Jetfire irían a enfrentar a los Dinobots y a Black Arachnia, descubriendo así que ella era su antigua amiga, la cual había secuestrado a Wasp, quien anteriormente había intentado vengarse de Bumblebee por cierto, para convertirlo en un monstruo llamado Waspinator. Sentinel estaría asqueado por la nueva forma de Elita, por lo que intentaría eliminarla, pero mucho no logra y junto a los Autobots es que logra salir de esa, aunque la araña sería enviada a un lugar desconocido con unos animales primitivos. Asimismo, ahora Sentinel tomaría el lugar de Ultra Magnus mientras se recuperaba, pero ¿qué habían estado tramando los Decepticons? Bueno, pues resulta que cuando Megatron y Starscream fueron enviados al espacio, Omega Supreme los había acompañado. Por eso mismo el dúo tomaría el control del gigante. Por su parte, los Autobots habían estado construyendo un puente espacial para ir a Cybertron y avisarles del infiltrado, pero Shockwave estaba un paso adelante, secuestrando el cuerpo dormido de Arcee. Pues la cosa era que cuando construyeron Omega Supreme habían usado parte de Arcee para que este le fuera leal a los Autobots, y ahora ella estaba en poder de los Decepticons. Aunque de paso Ratchet se llevaría el martillo de Ultra Magnus y ya se uniría al equipo. El plan de Megatron era crear copias de Omega Supreme para tener un ejército más poderoso, y su primer objetivo sería la Tierra. Aunque antes de eso, los Autobots pasarían Navidad en la Tierra, siendo transformados en humanos. Pero al final todo resulta ser un sueño dominado por Soundwave, quien había controlado los Autobots. Sin embargo, Sari reúne a algunos robots secundarios de la serie para crear su mega equipo Autobot, y así con ayuda de Prowl logran salvar el día, derrotando a Soundwave, quien prometía regresar algún día. Optimus necesitaba mejoras para lo que estaba por llegar, por lo cual se le instalan unas alas para hacerle frente a los Decepticons, y aunque no está del todo seguro de su victoria, recuerda el día en que conoció a sus compañeros y se motiva. El día había llegado, y el asedio de Megatron estaba bajo el mando de Lugnut. Sin embargo, mientras una batalla se libraba en la Tierra, un pequeño equipo se infiltraba en la Luna. Así habrían golpes por aquí y golpes por allá, y los Autobots lograrían vencer a Shockwave, ayudando a liberar a Arcee y recuperando su memoria. Porque sí, desde lo de Lockdown que ella había quedado medio chafada, y ahora ella ayudaría a despertar al verdadero Omega Supreme, quien junto a los demás irían de vuelta a la Tierra. Allí Omega Supreme lucharía contra sus clones derrotando a 2 de ellos. Sin embargo, el último era más fuerte, pues Lugnut podía controlar más fácilmente a 1 que a 3 al mismo tiempo. Optimus y Megatron tendrían su gran combate, donde el líder Autobot tendría dificultades. Por otra parte, Prowl y Jazz deciden usar técnicas ninja para juntar el resto de pedazos del Allspark y así usarlos para ayudar a sus amigos. En el proceso, Starscream pierde su fragmento y muere definitivamente. Pero eso no era todo, porque la técnica requería demasiada energía, por lo que Prowl se sacrifica, ayudando por último a Optimus a escapar, y así todo explota. Megatron estaría en las últimas, pero antes de darle el golpe final, Optimus decide que lo mejor es encerrarlo para que pague todo lo que ha hecho, y así todos vuelven a Cybertron para celebrar la derrota de los Decepticons, aún con el Prowl todo tieso por ahí, terminando la serie. ¿Y ya? Sí, la serie fue cancelada, por lo que el final de la serie se siente medio anticlimático con algunos personajes hechos de lado, como los Dinobots, los Constructicons, Black Arachnia, la muerte repentina de Starscream, ya no sabremos qué pasará con Ultra Magnus, ni por qué Sari apareció en la Tierra. Ey, pero al menos hay algunos cortos por ahí que andan entretenidos, aunque no más andan en inglés. Transformers Animated estaba planeada para tener una 4ª temporada. Sin embargo, por conflictos ejecutivos y los planes de Hasbro de hacer una serie donde ellos tuvieran el control total de las ganancias, porque Cartoon Network se llevaba parte de lo de Animated, es que cancelaron la serie animada, llegando así al año siguiente su reemplazo, Transformers Prime. Habían varias ideas de lo que sería la 4ª temporada y pueden encontrar fácilmente estas en internet, como algunos rediseños, que supuestamente en esa temporada Bullhead y Sari se quedarían en Cybertron, que supuestamente Megatron manipularía a Sentinel Prime desde prisión, y la llegada de más y más personajes icónicos. Sin embargo, obviamente todo eso jamás sucedió y para este punto jamás sucederá. Pero al menos de 2007 a 2009 tuvimos una serie que nos dio momentos divertidos, algunas buenas peleas animadas y un gran carisma que siempre quedará en la memoria de todos. Transformers Animated es una buena serie, sin embargo lo que llegó después también fue bastante bueno, así que supongo que las cosas
cosas salieron bien. ¿Tú qué opinas de esa serie? ¿La habías visto? Deja tu like para seguir viendo series de Transformers, porque ahora la que sigue en la lista es Transformers Prime. Eso sí, Locke no te estuvo bien menso toda la serie, pero así lo quiero.